Buenos días con todos, estamos nuevamente aquí con nuevos videos sobre la materia de física y hoy día vamos a realizar un ejercicio de dinámica, ¿sí? Un ejercicio muy básico sobre las leyes de Newton. Bueno, vamos a hacer dos ejercicios para que ustedes puedan ver cómo cambia un ejercicio cuando una fuerza trabaja de manera horizontal y luego también cuando trabaja con un ángulo de inclinación, ¿sí? Entonces vamos a iniciar con este ejercicio sencillo. Dice, en la figura, un cuerpo de 20 kilogramos se mueve a lo largo de una superficie horizontal lisa con una aceleración constante de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Determinar el valor de la fuerza normal y literal B, ¿qué fuerza F se necesita para producir esa aceleración? Listo. Entonces, miren, primerito lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que la superficie es horizontal y es lisa. Quiere decir que no va a haber un rozamiento, ¿sí? Luego, también tenemos en los datos, vamos a poner los datos. Vamos a colocar los datos de aquí. Tenemos que la masa es igual a 20 kilogramos. También tenemos que la aceleración es 1 metro sobre segundos al cuadrado. Ya. Y obviamente el literal A y el literal B nos piden que calculemos la fuerza normal y la fuerza F que se necesita para producir esa aceleración. Recuerden que habíamos dicho, primerito lo que siempre se hace es un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? En donde nosotros colocamos todas las fuerzas. Aquí vamos a poner diagrama de cuerpo libre de nuestro bloque, en donde vamos a poner aquí todas nuestras fuerzas que están actuando sobre el cuerpo, ¿sí? Entonces, primerito obviamente tenemos la fuerza normal, perdón, la fuerza F que está trabajando aquí, la fuerza F, esta es la fuerza F. También tenemos el peso, ya sabemos que trabaja siempre apuntando hacia el centro del planeta. Tenemos el peso, tenemos la normal. Recuerden, la normal se debe a el apoyo de cualquier cuerpo sobre una superficie. Entonces, también tenemos la fuerza normal y actúa perpendicular a la superficie de contacto, es decir, en esta dirección, ¿ya? Y no tenemos ninguna otra fuerza más, por si acaso, si ustedes piensan o dicen que hay que poner la fuerza de rozamiento, ya dijeron que la superficie es horizontal y es lisa. Cuando nos dicen lisa, quiere decir que no va a haber un rozamiento, ¿sí? Listo. Ponemos nuestro plano cartesiano que nos sirve como referencia. Recuerden que nosotros tenemos el plano cartesiano en física para trabajar siempre como un sistema de referencia. Entonces, el eje Y está en esta dirección y el eje X lo podemos poner en la misma dirección en donde el bloque va a estar moviéndose, ¿sí? Esa es nuestra dirección. Listo. Ya tenemos nuestras fuerzas, nuestro diagrama de cuerpo libre y ya tenemos nuestro sistema de referencia. Tenemos todas las fuerzas que están actuando sobre este bloque. Ahora sí, podemos proceder a realizar el ejercicio mediante la sumatoria de fuerzas en ambos ejes. Recuerden que ese es el paso a seguir, ¿no? Les había dicho que vamos a hacer sumatoria de fuerzas. Vamos primero en el eje Y. Esto es igual a cero, ¿no es cierto? Recuerden que en el eje Y la sumatoria de fuerzas es igual a cero porque en este eje no hay aceleración, no hay movimiento, por lo tanto es igual a cero. ¿Qué fuerzas están actuando en el eje Y? Va a estar actuando la normal positiva, porque está hacia arriba, ¿no es cierto? Y el peso, que es negativo, está hacia abajo, nada más, y esto es igual a cero. Como esto está negativo, lo podemos pasar al otro lado como positivo, el peso, ¿no es cierto? Me queda que la normal es igual al peso. Y el peso nosotros sí podemos calcularlo mediante la masa por la gravedad. La masa que vale 20 kilogramos, la gravedad que vale 9,8. Calculadoras, esto nos da 196 newtons. Ya tenemos el literal A. Tenemos literal A, el valor de la fuerza normal.
Vamos con el siguiente eje, sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿a qué va a ser igual? Obviamente, como me dice que se está moviendo y me dio un dato de aceleración, ¿no es cierto? Entonces, esto va a ser masa por aceleración. Eso es obvio, ¿no? Porque me está pidiendo, o más claro, me está diciendo que hay una aceleración. O sea, este bloque se está moviendo en esta dirección, entonces sí hay una aceleración. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a masa por la aceleración. ¿Y qué fuerzas están actuando en el eje X? Pues la única fuerza F, ¿ya? Que va a ser igual a la masa por la aceleración. F es igual a la masa que vale 20, voy a hacer un poquito mejor ese número, 20 multiplicado por la aceleración. La aceleración que vale 1, 20 por 1 me sale a 20 newtons. Y este es el ejercicio B, el literal B, perdón. Como ustedes pueden ver, es un ejercicio sencillo, es un ejercicio muy básico sobre leyes de Newton que no nos demoramos mucho. Ahora, vamos a ver cómo cambia el ejercicio, un ejercicio similar, ¿sí? Solamente inclinando la fuerza o dándole un ángulo de inclinación a esa fuerza, ¿sí? Miren cómo es este siguiente ejercicio. Dice, en la figura, si el cuerpo es de 10 kilogramos y el coeficiente de rozamiento es 0,15, miren, aumentamos ya dos ingredientes más a nuestro ejercicio. Aumentamos ya un coeficiente de rozamiento y aumentamos un ángulo de inclinación también a la fuerza. ¿Sí? Entonces, miren, este ejercicio ya tiene unos dos ingredientes más y veamos cómo aumenta el ejercicio, cómo tenemos que tomar bastante en cuenta este ejercicio en la resolución. Me pide literal A qué valor debe tener la fuerza para que el cuerpo se mueva con velocidad constante. Recuerden eso. Y literal B, ¿qué valor debe tener la fuerza para que el cuerpo se mueva con una aceleración de 2 metros sobre segundo? Listo. Vamos a iniciar. Primerito, nuestro diagrama de cuerpo libre, ya saben. Hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre del bloque. Vamos a colocar todas las fuerzas que están actuando sobre este bloque. Está esta fuerza F. Ponemos aquí la fuerza F, ¿ya? Que tiene un ángulo de inclinación de 25 grados con respecto al eje X, ¿no es cierto? Vamos a poner de una vez nuestros ejes. El eje X que está aquí, ¿ya? Y vamos a poner nuestro eje Y, que es nuestro sistema de referencia de una vez, ¿no? Para luego ir colocando nuestras fuerzas, ¿ya? Entonces esta fuerza nos dice que está a una inclinación de 25 grados con la horizontal, ¿ya? Esta es una fuerza F. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos una fuerza normal, gracias al apoyo, ¿no es cierto? Entonces tenemos la fuerza normal, ¿ya? ¿Qué más vamos a tener? Necesariamente la fuerza del peso hacia abajo, la punta siempre hacia abajo, ¿ya? Y obviamente aquí ya tenemos una fuerza de rozamiento, porque ya hay movimiento y de hecho ya nos han dado un coeficiente de rozamiento también, ¿sí? Entonces quiere decir que ya va a haber fricción. Y la fricción, recuerden, les había dicho, siempre va en contra del movimiento. Por acción de esta fuerza, el cuerpo o el bloque se está moviendo a la derecha. Por lo tanto, el rozamiento va a estar en dirección contraria al movimiento. Recuerden que la fricción siempre se opone al movimiento, entonces estará hacia la izquierda. Esta será nuestra fuerza de rozamiento. Listo. Ya, tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿no es cierto? De nuestro bloque. También podemos colocar aquí los datos. Los datos es que la masa vale 10 kilogramos, ¿ya? El coeficiente de rozamiento vale
0,15, ¿ya? El literal A me pide que calcule el valor que debe tener la fuerza F para que la velocidad o para que se mueva con velocidad constante, ¿ya? Y el literal B me pide en cambio el valor de la fuerza para que se mueva con una aceleración de 2 metros sobre segundos al cuadrado. Listo. Entonces, vamos a hacer el siguiente paso que ya sabemos, sumatoria de fuerzas en ambos ejes. ¿Sí? Vamos a colocar la sumatoria de fuerzas en ambos ejes. Sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿A qué va a ser igual? A 0. ¿No es cierto? No hay movimiento en el eje Y, por lo tanto eso es igual a 0. ¿Qué fuerzas nomás tenemos trabajando en el eje Y? Aquí es muy importante que ustedes estén atentos. Como esta fuerza tiene un ángulo de inclinación de 25 grados, ¿sí? Entonces quiere decir que posee dos componentes. La componente en el eje X, Fx le vamos a poner, y la componente en el eje Y. Claro, porque tiene un ángulo de inclinación. Entonces, como tiene un ángulo de inclinación, está trabajando en ambos ejes, no solo en el X o no solo en el Y como en el ejercicio anterior. En el ejercicio anterior, vean ustedes, era sencillo porque esta F está horizontal. Acá ya no. Acá la fuerza tiene un ángulo de inclinación, por lo tanto tiene dos componentes. Tiene la componente en el eje X y la componente en el eje Y. Entonces, ya tenemos dos componentes para esa fuerza. Y con esas tenemos que hacer la sumatoria de fuerzas. Entonces vamos. Primero la normal, como está hacia arriba, es positiva. El peso es negativo, está hacia abajo. Y tenemos la fuerza Y, la componente en Y, que también es positiva porque está hacia arriba, ¿no? Componente en Y, esto es igual a 0. ¿Ya? Podemos despejar la normal para ver si es que logramos calcular. Recuerden que la sumatoria de fuerzas en el eje Y principalmente nos ayuda a calcular la normal. Entonces, despejemos la normal. Normal es igual. Todo esto pasa al otro lado con signos distintos, ¿no? Entonces, el peso está negativo, pasa positivo, y la componente en Y pasa negativa, ¿ya? Sigamos resolviendo, veamos qué más podemos encontrar. El peso se calcula la masa por la gravedad. Masa por gravedad. La componente Y del peso. Recuerden cómo nosotros transformábamos un vector de coordenadas polares a coordenadas rectangulares, ¿sí? La componente en X, recuerden, era el módulo por el coseno del ángulo. En este caso sería coseno de 25 grados. Y la componente en Y es el módulo por el seno del ángulo, que en este caso sería 25 grados. Entonces, miren, nosotros podemos expresarlo de la siguiente manera. En vez de la componente en Y, yo puedo poner F multiplicado por el seno de 25 grados. Podemos llegar a lo más numérico posible, ¿no? Mientras nuestras ecuaciones estén lo más numéricas posibles, va a ser mucho mejor. Entonces, la normal sería igual a la masa por la gravedad. Recuerden que la masa vale 10, la gravedad vale 9,8. Menos, podemos calcular en nuestra calculadora el seno de 25 grados. Calculemos, me sale 0,42, entonces podemos poner 0,42 multiplicado por F. ¿Sí? Podemos llegar hasta eso. Y luego podemos igual realizar esta multiplicación. 10 por 9,8 nos sale 98. Me quedaría más, sería 0,42 F. ¿Ya? Entonces, hasta ahí nosotros tenemos una ecuación, nuestra ecuación de 98 menos 0,42 F.
¿sí? Vamos a darle un nombre, le vamos a poner ecuación número 1. ¿Ya? Le vamos a dar ecuación número 1. ¿Listo? Vamos ahora con la sumatoria de fuerzas en el eje X. Recuerden que trabajamos en ambos ejes, ¿no? Sumatoria de fuerzas en el eje X. ¿A qué va a ser igual? Veamos que nos pide literal A. Dice que calculemos la fuerza para que el cuerpo se mueva con velocidad constante. Recuerden cuando estudiábamos cinemática, el hecho de que la velocidad sea constante, ¿qué quería decir? Obviamente que no va a haber aceleración. Entonces, para el literal A, la aceleración va a ser cero. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en el eje X debe ser cero. Y trabajamos de la misma manera que trabajamos con la sumatoria de fuerzas en Y, ahora observando las fuerzas que están en X. Entonces, tenemos la componente en X, ¿sí? Positiva, y la componente, o más bien dicho, la fuerza de rozamiento, que es negativa. Esto es igual a cero, ¿sí? F de X, recuerden que nosotros podemos calcularlo mediante F o el módulo por el coseno del ángulo. Por eso sería F por el coseno de 25 grados, menos fuerza de rozamiento, o de una vez le podemos pasar al otro lado, ¿no? Como la fuerza de rozamiento es negativa, pasa al otro lado como positiva, ¿sí? El coseno de 25 yo tengo que vale 0,90 F. Esto es igual a la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento vale nu por la normal, 0,90 F. Esto es igual a nu, que vale 0,15 multiplicado por la normal. Hasta aquí hemos llegado en la sumatoria de fuerzas en el eje X. Tenemos la ecuación 1 y tenemos la ecuación 2, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Si ustedes se dan cuenta, esto es un sistema de ecuaciones, ¿no es cierto? La ecuación 1 y la ecuación 2 tienen las mismas incógnitas, tienen las mismas variables. Podemos trabajar con ambas ecuaciones para poder encontrar nuestra respuesta. Entonces, podemos reemplazar la ecuación 1 en la 2. Entonces, vamos a poner 1 en 2. Vamos a reemplazar la ecuación 1 en 2. Entonces, aquí tengo 0,90 F. Esto es igual a 0,15 multiplicado por la normal. En vez de la normal, nosotros podemos poner este valor de aquí, ¿cierto? Que sería 98 menos 0,42 F. Y tranquilamente ya podemos resolver y encontrar nuestra respuesta. 0,90 F, esto es igual. Aquí tenemos propiedad distributiva. Vamos a hacerlo. 0,15. Calculadora en mano, todos, ¿no? Yo también tengo mi calculadora en mano. 0,15 por 98. Tengo yo 14,7 menos 0,15 multiplicado por 0,42 nos sale 0,063 F. ¿Ya? Entonces, miren, todo lo que tiene F lo podemos pasar acá a este lado izquierdo y el 14,7, como es un término independiente, se queda ahí en este lado. Como está negativo, lo pasamos como positivo y pasaría a sumar, ¿no es cierto? Entonces me quedaría 0,90 más 0,063. Entonces acá me quedaría 0,963 F. Esto es igual a 14,7. Recuerden que lo que hice es pasar este término, como está negativo, al otro lado, ¿no? Le pasé acá como positivo. Y como ambos son de la misma especie, le sumamos directamente. Y por último, para encontrar F, pasamos este 0,963 que está multiplicando, lo pasamos a dividir para obtener
nuestra respuesta. Entonces, 14,7 dividido para 0,963 nos da 15,26 newtons. 15,26 newtons. Esta será nuestra respuesta de nuestro literal A. 15,26 newtons ha sido la fuerza necesaria que debe tener para que se mueva con velocidad constante. Vamos a calcular ahora el literal B. ¿Qué valor debe tener la fuerza para que el cuerpo se mueva con una aceleración de 2 metros sobre segundo? Miren, ustedes pueden observar y habíamos visto en clase la sumatoria de fuerzas en el eje Y se va a mantener, no tenemos por qué repetir, ¿no es cierto? Esa puede mantenerse tal como está, vamos a llegar a la misma respuesta, es decir, a esto. Lo que va a cambiar es la sumatoria de fuerzas en el eje X, porque ya no va a ser igual a 0, sino a masa por aceleración, ¿sí? Porque ya tenemos un valor de aceleración, ¿sí? Entonces, ¿qué nomás tenemos en la sumatoria de fuerzas en el eje X? Tenemos la fuerza X, F de X, menos la fuerza de rozamiento. Esto es igual a la masa por la aceleración. La masa que vale 10 y la aceleración que vale 2. Estos datos nosotros ya tenemos de forma numérica, recuerden, ¿sí? Esta F de X vale 0,90 F, ¿ya? La fuerza de rozamiento vale 0,15 multiplicado por la normal, y esto es igual a 10 por 2, que será 20, ¿sí? Recuerden de igual manera que nosotros trabajamos con las ecuaciones, entonces 0,15 en vez de la normal, recuerden que nosotros pusimos este valor de aquí. Eso no ha cambiado, entonces se va a mantener. Aquí vale 98 menos 0,42 F. Eso se mantiene, ¿no es cierto? No ha cambiado. Y luego procedemos a hacer los cálculos. 0,90 F. Como ustedes ven, esto ya es un poco más rápido porque son cálculos repetitivos. Ustedes tienen que ayudarse con la calculadora eh, para obviamente tener la respuesta correcta. Yo lo estoy haciendo un poquito rápido porque ya son los cálculos repetitivos. Recuerden que aquí es propiedad distributiva. Este es 0,15 por el 98 y el 0,15 por el 0,42. Y están cambiados de signos porque obviamente tengo un signo negativo aquí, ¿ya? Luego, aquí ya tenemos términos independientes, ¿no es cierto? Lo que tiene F le dejamos en este lado. Al 14,7 le vamos a mandar al otro lado. Entonces, aquí nos queda 0,963 de F. Y a este 14,7, como está negativo, lo mandamos al otro lado como positivo a sumarlo con este 20 y me queda 34,7. Y por último, para calcular la fuerza, el 0,963 lo pasamos a dividir y obtenemos el valor de la fuerza. Entonces, ese valor nos queda 34,7 dividido para 0,963, 3603. Entonces, 36,03 newtons. Y ese es el valor de nuestra fuerza para el literal B. Entonces, miren cómo cambia un ejercicio solamente con agregar un ángulo de inclinación a una fuerza o agregar un coeficiente de rozamiento. Aquí el anterior era muy sencillo, pero acá pusimos un ángulo de elevación a la fuerza y miren cómo aumentó un poco la complejidad del ejercicio. Sin embargo, no es muy complicado, hay que tener muy en cuenta nada más el ángulo de inclinación y lo podemos resolver tranquilamente. Listo, chicos, entonces denle like, suscríbanse, compartan y nos vemos en otro video.